Tiempo de entrevista en Radio Nacional. Es la 1:15 de la tarde, ahora se quedan con mi compañero José Antonio Lagar. Hola, saludos. En este tiempo de entrevista que recuperamos, ya lo saben, en esta semana, vamos a hablar con el presidente del CERMI. CERMI, que ya saben que es el máximo órgano de representación de las asociaciones de la discapacidad en Extremadura. El CERMI Extremadura está presidido desde hace ya bastantes meses por Modesto Díez, que a su vez es presidente de la Asociación Extremeña de Enfermedades Raras, miembro de la Junta Nacional, en fin, tiene un montón de cargos en su currículum y bueno, pues entre otras cosas ha sido uno de los conseguidores, de los autores de esa ley extremeña que ayuda a coordinar todo lo que se refiere a las enfermedades raras en Extremadura. Hola, Modesto, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola, pues buenas tardes y muchas gracias por esa presentación que me has hecho, sobre todo, y tú lo sabes, sí. A mí me motiva principalmente luchar por y para las personas con discapacidad. Mi hijo, yo tengo 3, pero realmente quien me motiva, aunque yo quiero muchísimo a los 3, es mi hijo César, que tiene una enfermedad rara que le causa una grave discapacidad. Entonces, esa es mi motivación, y como la motivación es mi hijo César, eso también me impulsa a trabajar por otras personas que tienen enfermedades raras y que tienen también, por supuesto, discapacidad. Bueno, hay mucha gente que como que quiere desprestigiar al CERMI diciendo, bueno, es un órgano político y tal. Realmente tiene una parte política, porque el CERMI Nacional, por ejemplo, pelea en la elaboración de las leyes que tienen que ver con la discapacidad. Está claro que su labor más importante es la defensa de las asociaciones y en general del colectivo, de las familias, de las personas afectadas, etcétera, de las distintas discapacidades, como bien ha explicado Modesto Díez. Bueno, ¿cómo se está viviendo desde ese colectivo esta pandemia? ¿Cómo ha afectado? Sé que en algunos casos hablamos mucho de número de muertes, de número de infectados, pero no hablamos de la realidad de las personas, y la realidad es que muchos ancianos no están haciendo su gimnasia habitual, no están saliendo a la calle como deberían, y muchas personas con discapacidad están sufriendo lo mismo, es decir, no están pudiendo hacer su rehabilitación con regularidad. Tú mejor que nadie conoces esa realidad. ¿Cómo está? Pues mira, primero una pequeña matización. Sí. Lógicamente somos un órgano de incidencia política, porque es que si no podríamos pelear con la administración. Está claro. Y muchas veces somos, aunque la gente no lo crea, la mosca cojonera de la administración y de los políticos, porque estamos permanentemente en estado de reivindicación, defendiendo los derechos de las personas con discapacidad. Ya ha pasado la época de la beneficencia, de la que una persona con discapacidad tenía que sentarse en la esquina de una calle a pedir limosna. Las personas con discapacidad tienen derecho, y eso, como no lo pelees políticamente, no lo consigue. Uh-huh. Y después, ¿cómo hemos vivido la pandemia? Pues la verdad que para nosotros al principio fue una gran incertidumbre, porque no sabíamos exactamente, igual que ha ocurrido con las residencias de mayores, no sabíamos exactamente cómo iba a afectar a un sector de la población que es muy vulnerable, como son las personas con discapacidad. Darte cuenta de que todos nuestros hijos, y tú también tienes una niña con discapacidad, son muy vulnerables ante la enfermedad, con lo cual tienen un doble riesgo, y es su enfermedad de base, y si, imagínate, cogen un contagio, lógicamente con una infección tan grave como nos ha demostrado que es el COVID-19. Entonces, al principio nosotros empezamos a trabajar, y además lo tengo que decir, muy bien conjuntamente con la Administración, especialmente con la Consejería de Sanidad. Justamente un día antes de empezar lo que se llama el estado de alarma, nos reunimos con el Consejo de Sanidad. Todos nuestros centros han estado trabajando con teletrabajo, exceptuando aquellos centros residenciales donde nosotros no podíamos mover a nuestros usuarios de allí, igual que ha ocurrido en las residencias de mayores. Hay ciertos usuarios con discapacidad que no pueden moverse de donde ellos hacen su vida habitual en la residencia. Bueno, pues nuestros profesionales han hecho un trabajo magnífico, y de aquí no sería justo mencionar a entidades como Plena Inclusión, como Aspaceba, COSENFE, etcétera, donde APNAVA, no quiero olvidarme de ninguna, donde han cuidado también a nuestros usuarios, que el otro día nos decía el consejero, felicitándonos, que no ha habido una sola muerte en la residencia de personas con discapacidad.
demuestra el gran trabajo que se ha hecho allí, sobre todo evitando contagios. Hay que decir además que aquí hay un colectivo de trabajadores excepcional, que no son los mejores pagados, pero que sí tienen una vocación que les hace trabajar de otra manera, ¿no? Y luego también hay un grupo de voluntarios, todo hay que decirlo, que colaboran muchísimo con diferentes asociaciones, algunas de las que ha citado el presidente del CERMI, y yo creo que eso ha hecho, ¿no?, que esos números hasta ahora sean tan favorables. Pero claro, tenemos un comienzo de curso ahora mismo. Me imagino yo que este colectivo de trabajadores, como todos, habrán tenido sus vacaciones. Muchos de ellos, casi todos, coinciden en agosto, curiosamente. Algunos se habrán movido. En fin, siempre habrá un miedo, ¿no?, de, oye, pues sobre todo los primeros días, no sé si se va a volver a hacer el protocolo, porque yo recuerdo cuando Eva tuvo que volver, en este caso mi hija, la que citabas antes, cuando tuvo que volver a la asociación después del confinamiento, pues hubo un protocolo donde se les hacían pruebas PCR, donde se medía la temperatura. Todo esto va a volver ahora con el inicio de curso. ¿Qué se va a hacer especial? Pues mira, nosotros tenemos planificado el inicio de curso y además es una cosa muy importante y me gusta que me lo hayas preguntado porque tenemos una cierta inquietud. En los centros residenciales se van a hacer PCRs a todos los trabajadores que se incorporan nuevos o que vuelven de su trabajo. A los usuarios de centros residenciales también. Aquellos chavales, aquellos usuarios que hayan estado con su familia en vacaciones, cuando se incorpore tienen que hacerse una PCR, que además se la hace, lógicamente, se la hace Salud Pública. El problema que tenemos es, que ahí es lo que tenemos que reivindicar y demandar, ¿por qué en otros servicios no se hace? En centros residenciales se van a hacer PCR, vamos a insistir, a todos los trabajadores, tanto los que vuelven de vacaciones como los que entran y a los usuarios. Pero, por ejemplo, nosotros tenemos servicios de atención temprana, habilitación funcional, centros ocupacionales, viviendas tuteladas, centros de día, donde ahí no está contemplado que se hagan esas PCR. Está usted diciendo, hasta ahora hemos estado muy bien coordinados con la consejería, nos han dado un protocolo, pero consideran ustedes que ese protocolo es incompleto, ¿no? Nosotros tenemos que reivindicar un trabajador que vaya ahora mismo a empezar su servicio en septiembre en atención temprana, esa persona tiene que tener también una PCR cuando empiece su trabajo. Y esa PCR, lógicamente, se la tiene que proporcionar la Administración, la sanidad pública. Bueno, estamos hablando hoy de un colectivo muy importante que afecta al 10% aproximadamente de la población en Extremadura, que es el colectivo de personas con discapacidad. Claro, cuando hablamos de personas con discapacidad, mucha gente lo ve como lejano, ¿no? Pero recuerden que están los accidentes de tráfico y que está simplemente el paso del tiempo, es decir, envejecer, que hace que no sepamos si realmente una persona va a tener una discapacidad. Por tanto, es algo que nos tiene que interesar a todos y, como muy bien decía el presidente del CERMI, nos tiene que interesar que haya gente que se pelee políticamente para conseguir no que haya limosnas, no que haya buenas intenciones, sino exigir los derechos, es decir, que se cumplan los derechos de todas las personas, y evidentemente eso incluye a las personas con discapacidad. Pues le dejo el último minuto de la entrevista para que usted, presidente Modesto Díez, no sé, reivindique, diga lo que quiera a los extremeños. Yo reivindico, todo el mundo tenemos derecho, lógicamente, a una vida digna, porque, como tú bien has dicho, todas las personas un día podemos ser personas con discapacidad, o bien por un accidente de tráfico, lo que se llama una discapacidad sobrevenida, o bien por un cerebro. Ahora mismo, por ejemplo, se está hablando mucho de personas con discapacidad, personas que han tenido accidentes cerebrovasculares, que se quedan con una discapacidad importante, o la misma edad también va a producir una discapacidad. Secuelas del COVID, ahí van a quedar también muchas personas con discapacidad. Con lo cual nosotros tenemos exactamente los mismos derechos, y yo creo que la sociedad tiene que concienciarse que en un momento de la etapa de su vida puede convertirse en una persona con discapacidad y tiene que tener exactamente el mismo derecho. Una cosa importante, sobre todo al hilo del COVID, hay un colectivo, que no quiero olvidarme de él, que tiene un doble problema, un problema de accesibilidad, que son las personas invidentes, las personas ciegas. Las personas ciegas tienen un problema, por insistir, de que, lógicamente, son personas ciegas y necesitan imperiosamente ir acompañadas de una persona, o bien ellos, su vida, la hacen por el tacto, tocándose. ¿Qué quiere decir eso? Que tienen mucho más riesgo de contagiarse que el resto de los mortales, por así decirlo. Usted sabe muy bien que esta es la radio pública y siempre hay un micrófono abierto para el CERMI, para la Federación de Enfermedades Raras de Extremadura, para COCENFE, para cualquiera de las asociaciones que ustedes representan. Un abrazo grande. Muchas gracias a vosotros y sé que tú estás muy sensibilizado con este tema también.